Cada cultura tiene su propia manera de concebir el mundo y esto incluye también, por supuesto, la manera en que se concibe la sordera, a las personas sordas o a la lengua de señas. En este video voy a hablarles acerca de estas ideas en el mundo islámico, que son ideas que se diferencian de las ideas que se tenían en el mundo occidental en el mismo momento en el que estas ideas están surgiendo en el mundo islámico. A pesar de que 9 minutos es un tiempo sumamente escaso para poder hacer justicia a un tema tan amplio, voy a referirme a dos obras clásicas del mundo musulmán que pueden darnos una idea acerca de este pensamiento. Se trata en primer lugar del libro que en español se traduce como Los leprosos, el baldado, el ciego y el visco, que fue publicado en el siglo II islámico, el siglo VIII de nuestra era, por un intelectual, un sabio iraquí llamado Abu Othman Amr bin Bahr, que trata acerca de las personas con discapacidad y hace varias interesantes menciones acerca de la sordera. El segundo libro es el Tratado Jurídico Al-Hidayah, aparecido en el siglo XII gracias al trabajo de un sabio llamado Al-Marginani. Voy a empezar con el Tratado de Abu Othman Amr bin Bahr. De Abu Othman se decía en la tradición que era una persona sumamente fea y que tenía los ojos protruidos, probablemente por un problema tiroideo. Por eso se lo conoce como Al-Jahiz, que significa exactamente esto. Es decir, Al-Jahiz había experimentado diferentes tipos de rechazo en su contexto y a partir de ahí elabora él una muy interesante explicación de la discapacidad que no incluye únicamente enfermedades discapacitantes o situaciones discapacitantes, sino también enfermedades crónicas de la piel, enfermedades de otro tipo y otras características físicas que se desviaban de la norma, como por ejemplo el ser cojo, el ser feo, el ser calvo, etc. Todas estas condiciones corporales marcaban a la persona de tal manera que su entorno las consideraba de alguna manera negativa y las rechazaba. Para Al-Jahiz, estas marcas físicas, lejos de ser un estigma, eran más bien una marca, un indicador de la preferencia que Dios sentía por estas personas, que las marcaba de una manera particular para generar en los demás un sentimiento de piedad, un sentimiento de solidaridad. Por eso, para Al-Jahiz, estas personas deberían ser aceptadas por el contexto y recibir igualmente responsabilidades, igualmente derechos, participación en la sociedad de su época. Al-Jahiz también consideraba en su libro diferentes tipos de sordera. Él decía que había los sordos que hablaban, que por alguna razón se habían quedado sordos después de adquirir el árabe, y había los sordos que no hablaban, los sordos que se comunicaban en señas. Y él afirmaba que estos últimos eran individuos de derecho si eran capaces de comunicarse con señas inteligibles, señas convencionales que formaban parte de un grupo mayor de personas, es decir, una lengua de señas. La segunda obra a la que me voy a referir en este video es Al-Hidayah. Es un tratado de jurisprudencia clásico del mundo islámico que presenta leyes, reglas de vida acerca de prácticamente todos los aspectos de la vida. Y es muy interesante mencionar que en ese libro aparecen numerosas menciones a las personas sordas y a la comunicación señada. En uno de ellos, por ejemplo, se dice respecto al divorcio, y voy a leer: las señas hechas por una persona muda son incumbentes, porque sus señas son lo mismo que las palabras de uno que tiene el poder de la palabra. Leo otro fragmento. Las señas para ser incumbentes deben provenir de quien ha sido sordo durante toda su vida, ya que las señas no resultan reconocibles a menos que ellas sean habituales y sus significados se encuentren ya fijados, lo que es el caso de la persona muda, pero no el de aquella que ha sido meramente privada de su habla. Otro pasaje aclara que quien no puede hablar tiene el derecho de ejercer su participación social colectiva de otra manera. Les leo. Una persona muda puede ejercer matrimonio, divorcio, comprar o vender, decidir sobre un castigo o sufrirlo, ya sea a través de señas o de la escritura. Y un último pasaje reafirma este reconocimiento de la lengua de señas como una alternativa de comunicación para las personas que no están en la posibilidad de hablar oralmente. Les leo. Como se ha afirmado antes, si una persona muda hace señas o escribe, esto es válido, de lo cual se infiere que las señas y la escritura poseen igual peso y que cualquiera de ellas es suficiente.
Vemos entonces que en estas breves menciones de las dos obras a las que me estoy refiriendo ya hay una serie de argumentos muy importantes respecto a la manera en que se concebía a la persona sorda y la lengua de señas en el mundo islámico. Una de ellas es que era necesario discriminar entre la persona que no escuchaba por haber quedado sorda, pero estaba en posibilidad de hablar, y de la persona sorda prelingüística, es decir, la persona que no podía hablar por no haber adquirido la lengua hablada antes de la sordera, es decir, probablemente sordos de nacimiento. Estos sordos prelingüísticos tenían el derecho, si formaban parte de una comunidad, es decir, si tenían señas convencionales que pudieran ser explicadas, que pudieran ser traducidas por otros, de participar en todos los actos sociales a partir del uso de la lengua de señas. Por otra parte, en la obra de Al-Jahiz vemos que la sordera no necesariamente es vista como una condición discapacitante, sino puede ser vista como una característica física que en la sociedad implica una especie de rechazo. Y esto no es únicamente algo que le pasa a los sordos, sino que también le puede pasar a una cantidad de personas que no cumplen de alguna manera con un patrón de belleza o con un patrón de capacidades físicas, y que por eso reciben rechazo del entorno. Pues Al-Jahiz dice que en el caso de todas estas personas es indispensable que los musulmanes, que los buenos musulmanes comprendan que estas personas no son más que personas a quienes Dios ha marcado como sus favoritos, y que en ese sentido deberían entonces recibir la atención y la solidaridad del resto de personas del entorno. Al-Jahiz vivía en Bagdad. En ese momento la ciudad de Bagdad era el centro del mundo islámico, el centro intelectual, el centro cultural, el centro comercial del mundo islámico. Era una ciudad de prácticamente 500.000 de habitantes. En este momento nosotros tenemos entonces que pensar que necesariamente en esa ciudad tiene que haber habido una comunidad sorda activa, que era vista, que era percibida por las personas del entorno, y de allí el interés que genera este tipo de comunicación en Al-Jahiz. Pero lo mismo podemos aplicar a partir también de con las mismas circunstancias estadísticas en el caso de otros países musulmanes, que es donde se originan las tradiciones que luego se formulan en forma de leyes en el libro Al-Hidayah. Es decir, que por una parte estamos hablando de una necesidad de aleccionar, una necesidad de informar y de sensibilizar, que es lo que hace Al-Jahiz, y por otra parte estamos hablando también de prácticas reales, de prácticas sociales, porque eso es lo que se refleja en la ley que les estoy comentando. Y es importante mencionar que en Europa, en esta misma época, estamos hablando de plena Edad Media, las ideas que circulaban a través de los tratados de leyes, de las crónicas que tenemos de esa época, es que la sordera es una condición completamente discapacitante y que las personas que no hablan no tienen pensamiento. Esto, que refleja una ideología también en el mundo occidental, está basado en principios aristotélicos y en el derecho romano. Justamente es de esto que les voy a hablar en el próximo video, que va a discurrir acerca de los significados históricos de las palabras mudo, sordo y sordo-mudo, y que nos va a permitir acercarnos a la ideología que en el mundo occidental había acerca de las personas sordas, de la mudez, de la comunicación señalada, etc.